Silvana, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a conversar el día de hoy un poquito acerca de lo que son los niveles perdón, los enfoques pedagógicos, lo que es el currículum, lo que son los niveles de concreción a nivel macro, meso y micro, para conocer un poquito, ¿no? Su opinión y mi opinión también en base a todos estos temas, que me parece un tema fundamental porque, bueno, nosotros estamos inmersos en esto de la educación como docentes, es necesario que debamos aprender y conocer todos estos temas, ¿no? Que nosotros, pues, a lo largo de nuestra trayectoria eh, profesional podamos cumplir las normas, los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación para que nosotros podamos llegar a una educación de calidad y calidez, ¿no? Como dice el gobierno de educación. Pues nosotros vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los enfoques pedagógicos. Recordemos lo que era el conductismo, ¿no? Hace muchos años, cuando pues nosotros éramos niños y nuestros papás eran estudiantes, ¿no? Recordemos que como tenían historias, tenían vivencias en las que el docente de alguna manera lograba el aprendizaje, pero hasta incluso llegaba a un punto de maltrato. ¿No? En el que para llegar a la enseñanza, había un dicho, ¿no? Que nuestros papás, nuestros abuelitos decían, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Pues decían eso. Eh, Tomando en cuenta estos temas, ¿no? Estas anécdotas de nuestros papás, incluso las nuestras todavía, ¿no? Que vivimos en esa época, en nuestra niñez, en las que a veces teníamos miedo de ir a clases de alguna manera, ¿no es cierto? Si algo me olvidé, algún deber, pues ya sabíamos lo que nos toca, ¿no? Los docentes tenían un compañero, ¿no? Se les decía los punteros, que ellos tenían un palito o un cable en el que ellos, si no cumplíamos con las tareas, pues ya sabíamos lo que nos tocaba, ¿no? No sé qué piensas de eso, Silvana. Sí, buenas tardes, compañero. Pues sí, un poco recordando en cómo era antes nuestra educación. Y yo por un lado, yo sí, como se dice, sí daría las gracias a esos docentes que eran estrictos, ¿no? Que nos enseñaron a ser cumplidos, a tener valores, el respeto hacia el docente, lo que hoy en la actualidad eso ya no se da. Como vemos, los estudiantes en las clases se burlan del docente, eh, hasta he visto que están en clases y los estudiantes lanzando ahí papeles, jugando, entonces ese respeto es lo que se ha perdido hoy y sería algo que se podría rescatar, digamos, nosotros de lo que era antes. Claro, ¿no? Como usted dice, habían sus pros y sus contras, ¿no? Pues me parece a mí que en esta evolución de un poco de 20 años, podría decirse, ¿no? 20 años, 20 a 30 años, es como que hemos dado un giro totalmente, ¿no? Hemos estado en un polo y pues ahora estamos en el otro polo, ¿no? Pues ahora con las leyes, los derechos, están bien los derechos de los jóvenes y niños y adolescentes, ¿no? Pero me parece que hasta cierto punto estamos criando una sociedad demasiado permisiva, ¿no? Demasiado, se puede decir de alguna manera que los chicos evaden sus responsabilidades por este tema de que los docentes o incluso los padres de familia no tienen esa protestad para de alguna manera reprender al niño por alguna falta que él está cometiendo, ¿no? Entonces, yo pienso que de lo que era el conductismo hace muchísimos años, en el que el docente tenía 100% la autoridad y lo que él decía se hacía, ¿no? De alguna manera esos temas hacían que el niño respete muchísimo al docente, ¿no? Pero pues no llegaba a ese equilibrio en el que el docente tenía respeto o miedo, ¿no? No sabíamos si realmente era respeto o era miedo de lo que tenía el alumno, porque realmente los docentes eran demasiado estrictos. Pero en cambio ahora estamos en el otro lado, en el que los jóvenes, los chicos, pues es como que ya el docente ha perdido la autoridad, como que el docente ya no es
es un ente de respeto, ¿no? Para los chicos. Por lo tanto, pues ha habido muchos casos en los que los chicos, los adolescentes, los niños, faltan muchísimo el respeto al profesor. Y pues los profesores, por evitarse algún problema, por evitarse de algún sumario administrativo en muchos casos, ¿no? Que hay docentes que pues han establecido sus reglas, normas como ellos han aprendido y pues están metidos en algún problema legal, ¿no? Entonces, muchas veces por evitarnos eso, tratamos de permitirle al joven o al niño de alguna manera su falta de respeto, ¿no? Yo más que todo creo que en la actualidad lo que se han perdido son los valores. Por ejemplo, eh, podemos decir que antes los padres de familia se ocupaban de sus hijos debido a que simplemente solo ya el papá o la mamá trabajaban, pero siempre había el apoyo de uno de los dos para el cuidado de los hijos y para guiarles y orientarles en lo que son las tareas, en lo que es el respeto también a los demás, así el docente. Entonces, como que ahora, debido a que hay que trabajar de los dos padres, los dos, tanto papá y mamá en el hogar, entonces como que los chicos están descuidados, no tienen un guía, no tienen a quien, qué sé yo, pedir ayuda de las tareas, de cómo se hace esto. Entonces, yo creo que ahí falta un poquito más de apoyo por parte de los padres de familia. Claro. Actualmente, tanto el ministerio como cada institución, ¿no? Estamos tratando de fortalecer el constructivismo, que trata de que el alumno tiene que construir su propio conocimiento, ¿no? Nosotros como docentes pasamos de ser un modelo de autoridad a ser un camino, a ser una guía para que el adolescente o el niño construya su propio conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ámbito económico en las familias también es un paso que nosotros no podemos cumplir, ¿no? Para que los chicos no construyan su propio conocimiento, ya que muchas veces en las destrezas que nosotros planificamos con nuestro esfuerzo, nuestra creatividad, muchas veces nos limita el ámbito económico, ¿no? Recordemos que ahora en la actualidad no podemos, no estamos autorizados para solicitar materiales demasiado costosos o incluso dinero, ¿no? Eso de pedir dinero se acabó hace muchos años ya. No era como antes, ¿no? Que pues, el profesor decía para mañana tanto, tanto dinero porque voy a traer material para todos. Entonces, pues ahora ya no podemos realizar esas actividades porque, pues, podríamos caer en un malentendido, ¿no? Por parte de los padres de familia, ¿no? Entonces, pues es como que nos limita también el aspecto económico en las familias, ya que en mi caso, ¿no? Tengo un colegio rural en los que muchas familias tienen problemas económicos. Padre y madre trabajan, incluso hacen jornadas dobles, y pues llega el cansancio en la noche y los padres no, no llegan a revisar las tareas, no llegan. Simplemente se confían de que el alumno les dice que sí cumplieron, que sí hicieron, que todo está bien, y pues las sorpresas al final del quimestre, al final de la parcial, ¿no? Con los docentes de que tienen bajas notas, de que por qué no se les avisó antes. Pues los docentes en muchos casos sí hacemos lo posible, no hacemos llamadas, pero incluso se les va a ver a los docentes cuando somos tutores, nosotros pues tenemos la obligación de que ya averiguar los chicos, pero a veces se nos sale de las manos porque a veces no les encontramos en la casa o no contestan las llamadas o bueno, se les perdió el teléfono y bueno, hay muchos casos en los que es para nosotros muy difícil encontrarles, ¿no? Entonces, pues no sé hasta qué punto nosotros estamos en la obligación de llegar a las familias, a las casas de los chicos para darles la tarea, para que cumplan. Y aún así, a pesar de eso, pues las tareas están sin cumplir.
A ver, entonces, pues bueno, toquemos el tema ahora de que estamos casi, me parece año y medio, ¿no? En pandemia, desde que todo fue nuevo para nosotros, eh, empezar clases en línea cuando antes nunca lo habíamos hecho. Incluso habían plataformas en las que ni siquiera sabíamos que existen, ¿no? Y los estudiantes pues tampoco. Pero nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Y ahora que ya estamos eh, con el conectivismo ya bien planificado, planteado, pues ahora tenemos ya la noticia de que vamos a empezar el retorno progresivo a clases, ¿no? No sé cómo podemos nosotros fortalecer lo que hicimos virtual o se perderá, no sé qué piensan. Sí, eh, yo creo que con esto de la pandemia a todos nos cogió de nuevo la tecnología, entonces yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia, yo en el lugar donde trabajo, igual no, digamos que no nos permitió desarrollar mucho esto de las plataformas digitales ni nada de eso, porque no hay la conectividad suficiente. Entonces los estudiantes, a lo mucho de un curso, unos tres nomás tenían internet, los demás no. Entonces como que no se dio la oportunidad de poner en práctica, ¿no? Las clases virtuales, y lo que se siguió trabajando es con el envío de las fichas. Claro. Entonces, eh, Pienso que la educación presencial es fundamental, ¿no? Para que el docente pueda estar como era antes, ¿no? Las horas laborables, pues estábamos pendientes de los alumnos, intentábamos establecer valores, intentábamos establecer normas, reglas para que los estudiantes puedan convivir, ¿no? Y de alguna manera, cuando lleguen a bachillerato, salgan a la sociedad, muchos ya salen a trabajar, el resto sale a estudiar, pero de alguna manera la educación media es muy importante para que los estudiantes salgan a ser personas de bien, ¿no? Para que conozcan los valores, para que conozcan sus principios, ¿no? Y pues ahora en la virtualidad parece que estamos, sí hemos fortalecido un poquito el tema de la conectividad y pienso que al momento de regresar a un modelo presencial, debemos fortalecer, ¿no? Ya no debemos perder ahorita lo poco o que hemos logrado en virtual, ¿no? Las pocas plataformas, la poca conectividad que nos hace acercarnos. Yo pienso que deberíamos utilizarla como fortalezas en la educación presencial, tanto con los padres de familia como con los alumnos, ¿no? Recordemos que una de las competencias que debe tener un bachiller es la tecnología, tiene que conocer muy bien la tecnología, cosa que en muchos casos no pasa. Llegan a la universidad con muchas deficiencias en el manejo de computadoras, en el manejo de las tablets y toda la plataforma, ¿no? Pero hay que recalcar que las deficiencias son en las aplicaciones productivas, ¿no? Porque si hablamos de las aplicaciones de ocio o en las redes sociales, pues los alumnos son como que unos expertos, ¿no? sí, digamos que más bien los estudiantes les ha servido la tecnología es para eso, es para los juegos, para las distracciones, pero más bien no lo utilizan en lo que deberían en utilizar para investigación, para realizar de mejor manera las tareas. Eh, Entonces, yo creo que eso también debería haber un control también de parte de los padres de familia. Y si estas tecnologías se van a aplicar en las instituciones, entonces ya nos tocaría otro trabajo más de poder controlar estos dispositivos, porque se supone que en, en el, en el PI está de que está prohibido los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso se debería modificar y también controlar el uso de estos dispositivos, que lo hagan es para el conocimiento, para el aprendizaje, y no estén utilizando para los juegos y otras actividades que no vienen
tal caso, ¿no? Claro, ¿no? Esperemos de encontrarnos con alumnos renovados, ¿no? Esperemos de encontrarnos con alumnos que hayan sabido aprovechar este tema de la conectividad y pues de alguna manera para los alumnos, bueno, y para nosotros también es una alegría, un alivio volver a clases presenciales, ¿no? Para fortalecer las muchas deficiencias de conocimientos que tienen los alumnos ahorita. Pues pasaron un año de que pasaron en pandemia y muchos no lograron aprender, no lograron terminar con las destrezas que nosotros planificábamos. Se hizo lo posible, pero nos vamos a encontrar con muchísimas deficiencias. Ahora, pasándonos al tema del currículo, ¿no? Recordemos que el currículo tiene unos niveles de concreción que son macro, meso y micro. Dentro del ámbito macro, pues son los lineamientos y las reglas y normas que nos rigen a partir del gobierno. El Ministerio de Educación es quien nos plantea, nos sugiere este tema del currículo, ¿no? Pero pues, si nos ponemos a analizar detenidamente estos temas que nos plantea el ministerio, pues es como que estamos un poquito lejos de la realidad, ¿no? Hay muchas unidades educativas con alumnos que no tienen posibilidades. Y en el currículo, pues nos plantea, como una estrés imprescindible, nos plantea que debemos tener giras, debemos ir a museos, debemos ir a parques temáticos, debemos ir bueno, suena muy bien, ¿no? Dentro de la teoría del currículo, pero en la realidad es muy, muy difícil hacer que los padres de familia establezcan un presupuesto para que sus hijos puedan salir de gira, para que sus hijos puedan experimentar afuera del colegio. Y pues eso hace que nos limitemos mucho como profesores, hace que no podamos cumplir con esas destrezas, a pesar que plantea el gobierno. Claro, es que eso también a la hora de que implementaron el currículum, deberían de tomar esos aspectos como es la ubicación de instituciones, la situación económica. Yo creo que lo hicieron más en una forma global, ¿no? Y no tomaron en consideración todas esas circunstancias de que en ciertos aspectos no se pueden cumplir lo que está establecido ahí, pero yo creo que se debería hacer una reforma, pero realizando un análisis de las necesidades reales que existen en las instituciones, tanto en el sector urbano y rural. Entonces, desde ese punto, favorecer a todos los estudiantes y no solo a unos pocos, ¿no? Claro, claro, pero hay algo que resaltar aquí, ¿no? Dentro de los niveles de concreción, pues están también el nivel meso y micro, ¿no? En los que tanto directivos en el nivel meso como en el nivel micro, que ya estamos nosotros inmersos, nosotros podemos hacer modificaciones, nos dice en el currículo, nos dice el Ministerio de Educación, que adaptemos para nuestro contexto, ¿no? Pues es una libertad que nos da, pero pues ahí tenemos nosotros como docentes, ¿no? Establecer nuestra máxima creatividad para poder modificar estas destrezas y hacer que los estudiantes cumplan con esa destreza, pero pues sin necesidad de salir, tal vez nosotros llevando material didáctico, tal vez llevando videos de enfocos, utilizar la infraestructura que tenemos en el colegio, ¿no? De alguna manera, pues nosotros también tenemos que utilizar nuestros recursos, tanto ideológicos, ¿no? Tanto creativos como nosotros somos, y en muchos casos también económicos, ¿no? Nosotros utilizamos como docentes, ponemos nuestra parte económica también, ¿no? Cosa que en muchas ocasiones también hace que nos limitemos, ya que ahora en la actualidad no podemos pedir, ¿no? Solicitar un presupuesto a los alumnos, a los padres de familia, como se lo hacía hace 20, hace 30 años, ¿no? En el que el docente decía, para mañana $10 y tanto, ¿no? Entonces, pues ahora ya no podemos hacer eso, sino que nosotros mismos tenemos que buscarnos la manera de cómo enseñarnos, dice el ministerio.
Y eso por una parte también se le deja como esa responsabilidad al docente, ¿no? De que si ciertos aspectos están que debemos cumplir en el currículum, nosotros debemos de buscar la manera en cómo lograr. Por ejemplo, eso de también de las giras y, por ejemplo, en nuestro sector, como es rural, por ejemplo, se les lleva al sitio mismo, por ejemplo, hay un río, se les lleva a observación a ese río, ahí se les, qué sé yo, se les indica las maneras de cuidar la naturaleza, o en estos proyectos también hay algunos compañeros que, o sea, realizan actividades que ellos, o sea, les favorezca a ellos, por ejemplo, hacen unos proyectos de crianza de pollos o de, qué sé yo, de las hortalizas que ellos cultivan. Entonces, como docentes nos toca analizar el entorno de todos los estudiantes para poner en práctica todas las destrezas que ellos deben aplicar y deben de innovar en más que todo, ¿no? Claro, ¿no? Y vuelvo al tema de que como docentes estamos un poquito limitados, ¿no? Porque sucede que en un caso hipotético en el que decimos, voy a llevarles al parque a mis chicos para que aprendan algo de turismo, supongamos, ¿no? Y por alguna situación, algún chico sufrió un pequeño accidente, pues es como que los docentes vamos a tener esa responsabilidad, de alguna manera la culpa también, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hacen que los docentes nos limitemos en la creatividad, porque nosotros como docentes queremos hacer grandes cosas, ¿no? Queremos enseñarles a los chicos que cojan, que palpen que experimenten las cosas, ¿no? Pero pues las leyes hacen que nosotros no podamos cumplir con los temas del currículum, no podamos establecer las destrezas que nos plantea el ministerio, ¿no? Porque de alguna manera nosotros también como docentes tenemos cierto temor a que algo suceda, algo que no estuvo planificado no suceda y pues tenemos temor de entrar en un sumario administrativo, ¿no? Claro, esa es una de las desventajas, ¿no? Ahí nos tocaría es bien arriesgarnos o, o dejar de hacer ciertas actividades que les favorecen a los estudiantes. Entonces, ahí es como que un poquito hacerlo o no hacerlo y más bien, Claro, no, no sabemos cómo cumplir con estas destrezas, ¿no? La predisposición la tenemos para cumplir la destreza, pero nos limitamos mucho, ¿no? Al momento de tomar ya esa decisión, porque es un peso muy grande poder estar pendiente de 30 hasta de 40 alumnos, de 40 jóvenes que pues pueden, no sabemos con con qué valores están siendo criados, ¿no? Algunos pues se nos escapan, se nos van y pues eso hace que nosotros como docentes también nos limitemos mucho, ¿no? Bueno, compañera, pues para finalizar, como conclusión, se podría establecer que nosotros como docentes tendríamos la predisposición de enseñar, de establecer las normas que nos dice el currículo, de acatar los enfoques pedagógicos actuales, ¿no? De hacer que un alumno se convierta en una persona de bien, pero hay muchas limitantes, ¿no? Que nosotros, por temor o por alejarnos de los problemas, pues como que nos limitamos un poquito al momento de enseñar. Entonces los chicos me parece que también sufre la sociedad este tema, ¿no? De que no se aprende bien como debería aprenderse los temas. sí, sí, yo creo que también hay ciertos aspectos que se deberían tomar en cuenta y se deberían también realizar ciertas correcciones a quienes correspondan hacerlo a este currículum, ¿no? Porque ahí sí hay contenidos que nos pone a pensar si les servirán a los estudiantes, para qué los aprenden,
Entonces, eh, es- sería que sí les sirvan a los estudiantes para en un futuro abrirse a la sociedad, ¿no? Porque para eso les estamos preparando, para que sean unos buenos profesionales, para que sí, el país se desarrolle. Entonces, sería pertinente un análisis de este currículum y, y ver, o sea, qué es lo que el estudiante en verdad necesita y, y lo que no, pues ya desecharlo, ¿no? Claro, Porque actualmente sí hay ciertos contenidos o aspectos que no vienen a a ¿ya? caso. Bueno, pues mi estimada compañera, le agradezco muchísimo sus opiniones. Esperemos poder continuar, ¿no? Con este proceso de enseñanza como docentes y poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Me despido y que le vaya muy bien. Compañero, ha sido una conversación muy fructífera. Muchas gracias por sus